Señor Trillo, presidente, ministro, consejero de Estado, de todo, muchas gracias por recibir al Español. Muchas gracias a ustedes por su interés. Estamos hartos de ver políticos que no se van del cargo ni a patadas, y algunos sobre todo porque no tienen dónde caerse. Usted, aparte de escribir sus memorias de antes de ayer, ¿a qué se ha dedicado estos últimos años? ¿O a qué se dedica? Pues mire, yo dimití efectivamente de la Embajada de Londres porque entendí que el gobierno me retiraba su confianza, el gobierno de mi partido, el gobierno que me había nombrado, de una manera tácita, y en consecuencia me vine a mi carrera al Consejo de Estado, en la que soy letrado por oposición desde el año 80. Y he estado ahí los últimos años hasta la jubilación. ¿De verdad el Poder Judicial es el último bastión del Estado de Derecho, como me acaba de decir usted, y creo yo, aunque soy el periodista, nadie le importa mi opinión? ¿Puede haber algo de verdad en eso que dice el otro poder al que están queriendo controlar, es decir, el Ejecutivo? Son todos unos fachas que quieren dar un golpe de Estado a través del lawfare para evitar que España progrese socialistamente. Nunca he sabido, nunca se da en los medios el nombre del magistrado o de los jueces. Nunca, nunca. No son protagonistas. Eso es algo que deberíamos cuidar los medios y los propios jueces. La personalidad del juez es la de la justicia con la venda, la famosa figura y avanza. No existe. Segunda, el gobierno de los jueces está mal resuelto, está resuelto de manera contraria a la Constitución, y así lo dijo en su día el Tribunal Constitucional, cuando recurrimos la nueva composición, designados todos por las Cortes, que es una manera obvia de politizar el Consejo, y dijo que siendo una fórmula que podría caber, no es desde luego la más conforme a la Constitución, y ya se ha demostrado, sobre todo si se utiliza para que los partidos lo utilicen por sistema de cuotas. Pues sí, la experiencia ha demostrado que se sigue el sistema de cuotas y que por tanto se debe volver a la fórmula originaria y puramente constitucional de jueces y magistrados elegidos de entre y por ellos mismos. Yo por eso probablemente nunca he ocupado la cartera de justicia, porque sabían que en eso iba a ser muy radical. ¿Y confía usted en que si gobierna su partido lo arregle como dice ahora que lo va a arreglar? Que lo llevan diciendo desde Aznar, desde Rajoy, y luego nunca se hace. Yo creo que para el Partido Popular la defensa de la independencia de la justicia en esta etapa más que nunca es un signo de identidad. Pero creo que trasciende a lo que pueda decir el Partido Popular. Creo que debe ser el interés de todos el fortalecer la independencia de la justicia. Porque si no, la última garantía del Estado de Derecho se nos va. Y si se nos ha ido ya el imperio de la ley, porque Pedro Sánchez no cumple ni la Constitución ni la ley, y además elude el procedimiento legislativo, si no cumple las sentencias, si ataca permanentemente a los jueces, si no fortalecemos el gobierno de los jueces, pues cerramos el edificio y echamos la llave al manzanar. Bueno, como además tenemos esto, podemos decidirlo todo por referéndum de sí o no. Y ya sí, claro. Señor ministro de Defensa, han atacado las Torres Gemelas. ¿La guerra de Irak estuvo más o menos encajada en el derecho internacional que las actuales de Ucrania y Gaza? A ver, para empezar, hay un antecedente que no ha mencionado y que es bastante significativo. La guerra de los Balcanes, el bombardeo de Kosovo, no tiene mandato de Naciones Unidas. Interviene la OTAN, secretariada, o sea, mandada por Javier Solana, egregio socialista, hoy de Toisón de Oro, y los bombardeos se producen al 90% con aviones de los Estados Unidos y el 10% del resto de los aliados. Diferencia que explica tantas cosas de lo de los gastos de defensa que ahora están tan de moda. En la guerra de Afganistán, que fue la previa, sí había mandato de Naciones Unidas, porque era claro ejercicio de la legítima defensa, que es la guerra contemplada como legítima en la Carta, la redacción, y se fue a Irak. Nosotros ni en Afganistán ni en Irak estuvimos como combatientes, pero sí dimos apoyo político y logístico a la coalición de voluntarios que se formó, liderada por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Y eso nos costó muy caro. Es verdad que nadie se quejó de la intervención en Afganistán, y sí en Irak, y se declaró el no a la guerra. Una vez más, la izquierda jugó con el pacifismo que cualquier persona de buena voluntad cree que es posible de inmediato,
Y entonces nos echó a la gente a la calle y la verdad es que fue tremendamente duro. ¿Por qué hicimos apoyo a los Estados Unidos? Primero porque como aliados tenemos que ser leales, cosa y además honestos. Ahora es de una absoluta deshonestidad por parte de Sánchez firmar el 5% y distanciarse como parece que se sale de la foto. De la foto se sale, pero del compromiso de España no, que lo dejó allí firmado. Segundo, nosotros teníamos una deuda con los Estados Unidos y es que desde el 11 de septiembre se pusieron a nuestra disposición, que es cuando se enteraron ellos de lo que el terrorismo cuesta, de la lucha contra la terrorista española. Y la CIA fue capaz de desencriptar los 2 discos duros en los que estaba todo el organigrama de ETA y todas sus terminales de su estructura financiera. Eso fue definitivo para acabar con ETA. Y por tanto hay que corresponder. Señor jurista y entonces ministro en funciones. Todavía ministro y luego en funciones. ¿Usted se cree la verdad jurídica de 11M o entiende que la verdad periodística sigue sembrando dudas? No es que siembre la verdad periodística, es que yo creo sinceramente que la sentencia del juez Bermúdez es una sentencia como tal que hay que acatar, pero que además señala bien a los autores materiales, a los ejecutores. Y yo creo que eso debiera dejar de haber discusión. Luego ya entramos en las teorías conspirativas de que si los que estaban en el piso de Leganés, bueno, el hecho es que los ejecutores fueron los que condenó, algunos ya fallecidos, la sentencia del juez Bermúdez. Otra cosa es que no hayamos investigado ni se haya tomado interés y se nos acuse de poco menos, que en un atentado de tanta gravedad no se averigüe la autoría intelectual, es decir, quién dirigió y organizó aquello y cómo se hicieron con la dinamita. Eso, el apoyo logístico. Esos son 2 capítulos que no se han cerrado. El importantísimo ministro del Interior marroquí de Hassan y luego gran visir al que cesó Mohamed Basri, al que tuvo mucho trato con Jaime Mayor Oreja, le comentó: mira, nuestros servicios secretos no han montado ese atentado. Te lo digo yo, dice Basri, que los formé, que los fundé, y no están capacitados para eso. Sinceramente no están capacitados. Detrás de eso hay algún servicio de inteligencia potente de algún país occidental. Ambos señalaron a Francia, cual es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no hay un ratón que se mueva en Marruecos, y más en aquella época, que no detecten los servicios franceses. Y porque nunca nos ayudaron ni nos alertaron, ni en Perejil, ni entonces, ni en ningún momento. Chirac tomó una posición de celos estúpidos por el protagonismo que estaba adquiriendo España en el eje atlántico, y vaya usted a saber. La dinamita, todo el mundo dice que solo podía venir de la mina. Efectivamente hubieron 2 expediciones, expediciones, no sé el término, bueno, desde Asturias hasta Madrid. Una fue detectada casualmente por una pareja de la Guardia Civil en los montes de Cuenca y nunca llegó, gracias a Dios y a la acción de la Guardia Civil, y la otra pasó por Tordesillas y nadie la detectó, que son probablemente los usados. Eso hace pensar que pero esto ya es una especulación, que la que iba por Cuenca iba balizada y que la que iba por Tordesillas no iba balizada. En fin, eso es de las cosas que tendrían que aclararse. Si con eso no se está eludiendo ninguna responsabilidad ni queriendo culpar a nadie que no sean los verdaderos culpables. Pero no dejemos el tema en los musulmanes jóvenes muertos en el piso de Leganés y en los que quedaron vivos y fueron los ejecutores.